Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección de desafíos de programación, en donde seguimos viendo problemas de programación enfocadas a listas enlazadas. En esta ocasión vamos con el siguiente problema y la intención, si eres nuevo en esta sección, es que planteemos un problema de programación usando en este caso esta estructura de datos, listas enlazadas, y te explique cómo es el procedimiento para poder solucionarlo. Entonces, el problema de hoy dice así: escribe un algoritmo que parte una lista enlazada de acuerdo a un valor X, de tal forma que los nodos menores a ese valor estén antes y los mayores o igual después al valor X. Si X está dentro de la lista de valores, debe aparecer después. El valor X puede aparecer más de una vez y en cualquier posición, no solo en medio. Entonces vamos a ver un ejemplo de este problema. Imagínense que nos dan esta lista de valores. En el input tenemos el valor 3, 5, 8, 5, 10, 2, 1. Esto es una lista enlazada, por lo tanto tenemos el valor y a su vez esta estructura tiene un nodo que apunta al siguiente elemento. Y nos están diciendo el valor de 5. Ahora, como ven y como nos decía el problema, no necesariamente vamos a partir del elemento de en medio. Por lo tanto vamos a ver que hay un 5 en el segundo elemento. Y lo que espera el problema es que nosotros ordenemos los elementos de tal forma que los que son menores a 5 aparezcan antes de ese valor y los que son mayores a 5 después. En nuestro output podemos ver entonces que tenemos 3, 1, 2 porque cumplen con esa condicional y 5, 8, 10. Recuerden que dicen que si es el mismo tiene que aparecer después. Por lo tanto aparecen 2 5 continuos. Entonces este es un ejemplo de lo que queremos resolver con el problema. Ahora vamos a ver la explicación. Si nosotros tomamos como base la misma estructura de datos con los valores, tenemos que vamos a iluminar el elemento 5, que va a ser nuestro pivote. A partir de ahí vamos a empezar a recorrer todos los elementos para poder encontrar y clasificar los elementos. Después vamos a crear algunos nodos secundarios. Recuerden que cuando estamos hablando de listas enlazadas, realmente es más fácil crear unas copias o crear elementos temporales. En este caso vamos a crear elementos temporales. Para eso voy a crear dos nodos, uno que es nuestra cabeza y nuestra cola, o el head y tail. ¿Qué van a hacer estos dos? Pues muy fácil. Dado que necesitamos ordenar los elementos, necesito al menos dos, lo podríamos hacer incluso con una, pero necesito dos elementos temporales que me permitan clasificar los elementos que son menores en el head y los elementos mayores en el tail o en la cola. Entonces yo tengo mi flechita, la cual me va a servir como un indicador. En este caso sabemos que tenemos que iterar nuestra estructura de datos hasta llegar al último elemento en donde validamos que sea diferente de nulo. Sin embargo, esta flechita lo que hace referencia es al siguiente elemento. Dado que nosotros ya empezamos aquí, vamos a hacer referencia al siguiente elemento y vamos a empezar a validar los datos. En este caso nos va a tocar validar el número 5. Dado que 5 no es menor que 5, lo que vamos a hacer es añadirlo a la cola. Para eso entonces vamos a hacer que tail o nuestra cola actual apunte su next, apunte a el valor de 5. Entonces vamos a hacer que ahora tail apunte al último valor, que es el 5. Ahora ya podemos ver que empezamos a rellenar esta lista enlazada secundaria y vamos a mover nuestro nodo con el que estamos comparando los datos al siguiente elemento, que es el 8. En este caso también el 8 cumple con la condicional de que es un elemento mayor que el 5. Por lo tanto, vamos a hacer que el next de nuestro elemento de la cola apunte a 8. Y vamos a modificar el tail para que apunte al último elemento que ya añadimos a esta lista.
Vamos a seguir con el siguiente elemento. Igual, es un 5, entonces va a pasar el mismo comportamiento. El next de nuestro último elemento va a apuntar al 5. Y la cola la vamos a hacer que apunte a ese último elemento. O lo que en este caso sería a next. Esta flecha se llama next. Vamos a ir con el siguiente, el cual es el mismo procedimiento. Vamos al final tener que apuntar el next de 5 al tail a 10, perdón. Y al final el tail lo vamos a mover para que apunte a este último elemento. Como se dan cuenta, al menos en la parte inferior que estamos viendo por los elementos que son mayores, estamos viendo que al menos a diferencia del 3, 5, 8, 5 está cumpliendo con la condicional que nos está pidiendo el programa. Entonces podemos seguir. Aquí tenemos el número 2, el cual ahora sí ya no es mayor este valor al número 5, por lo tanto vamos a tener que hacer otra operación diferente. Si para los números mayores estábamos anexando el valor al final, lo que vamos a hacer con la cabeza es que los vamos a añadir al inicio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer que el elemento, su next, apunte a nuestra cabeza. En este caso es este elemento con el número 3. De tal forma que entonces tengamos una estructura así. Tenemos el elemento número 2, el cual está apuntando a nuestra cabeza. Y adicional, un paso es que la cabeza la vamos a seguir apuntando al primer elemento. De tal forma que siempre se quede en el primer elemento de esta lista enlazada. Y la cola se quede en el último. Vamos a mover nuestro nodo. Y ahora apuntamos al número 1. Y va a ser la misma lógica que con el elemento anterior. Dado que 1 es menor que 5, lo que tenemos que hacer es añadir este elemento al inicio de nuestra cabeza, de tal forma que sea la nueva cabeza de esa lista enlazada, y por lo tanto tengamos ya los valores de 1, 2 y 3 con la cabeza apuntando al inicio, y 3, 5, 8, 5, 10 con la cola apuntando al último elemento. Si yo quito nuestra lista enlazada muestra, o la original, tenemos estas dos listas enlazadas. Ahora me preguntarás si se necesita unir o se necesitan combinar, y la razón es que no se necesita. ¿Por qué? Porque si recordamos, al inicio tanto la cabeza como la cola apuntaban al número 3. Por lo tanto, el elemento número 3 sigue apuntando al siguiente elemento, que es el 5. Por lo tanto, este 3 y este 3 son el mismo nodo. Entonces, este es el resultado del problema de listas enlazadas, en el cual tenemos que categorizar por el elemento pivote, a la izquierda los menores, a la derecha los mayores. Ahora, ¿esto cómo se ve a nivel de código? Si nosotros estamos en Java y creamos una función que se llama partition de tipo nodo, el cual me va a devolver un nodo. En este caso yo le estoy diciendo que me va a devolver un nodo o una variable llamada head de tipo nodo. Yo tengo dos parámetros. Yo tengo mi variable node, el cual es el nodo que desde el principio yo sé que es la cabeza de mi lista enlazada, y un valor entero x, el cual es el valor por el cual voy a comparar cada uno de los elementos. Entonces, yo voy a empezar creando mis dos variables, las cuales ya vimos que se llaman head y tail, y las dos apuntan a mi variable nodo, que al final de cuentas empiezan como la cabeza y la cola. ¿Ok? Después voy a hacer una iteración, es decir, voy a seguir moviendo este nodo hasta que sea nulo. Mientras sea diferente de nulo, voy a ejecutar aquí el código. Cuando llegue a ser nulo, quiere decir que entonces ya llegué al final de la lista enlazada. Este es un procedimiento prácticamente normal en todos los recorridos de listas enlazadas. Y ahora sí viene lo interesante. Recuerden que yo tenía una flechita amarilla en la ilustración del algoritmo.
Bueno, esa ilustración es mi variable next, el cual apunta al siguiente elemento de mi nodo. Recuerden que si empezamos apuntando al primer nodo, tanto la cabeza como la cola, pues ese nodo prácticamente ya está arreglado. Va a ser el que una las dos listas enlazadas. Por lo tanto, voy a empezar a comparar con el siguiente elemento. Ok, listo. Entonces next va a apuntar al siguiente elemento. Y aquí ya tengo mi condicional en donde yo valido si el valor de mi nodo next es menor a x, el valor que yo estoy pasando para comparar, o si no, pues voy a realizar otra operación. ¿Qué pasa si es menor? Lo que vimos. Si es menor, lo que vamos a hacer es decirle que a nuestro nodo, el next apunte a la cabeza porque lo vamos a adjuntar al inicio de la lista enlazada de la cabeza, y luego la cabeza la vamos a regresar igual al nodo, es decir, al inicio de la lista enlazada. ¿Qué pasa si el valor el valor del nodo que estamos validando es mayor que el valor que tenemos que comparar? Entonces lo que vamos a hacer es que de nuestra cola, el siguiente elemento lo vamos a apuntar a ese nodo, y después la cola vamos a moverla para que apunte a ese último elemento, de tal forma que la cola siempre apunte al último elemento y entonces la cabeza apunte siempre al primer elemento. Ya que terminamos esa validación, pues hacemos lo normal, en este caso hacer que nodo apunte a next. En este caso, ¿por qué no podríamos poner que nodo es igual a nodo.next? Pues porque ya modificamos que nodo.next es igual a head en la primera validación. Por lo tanto, digamos, ya estamos rompiendo toda la secuencia en node.next. Sin embargo, next ya tiene toda la secuencia inicial. Por eso es que nos basamos en la variable next para poder apuntarla en esta línea de código. De lo contrario, se volvería un desastre y no podríamos seguir avanzando en la validación, porque al final tendremos que regresar al valor que acabamos de colocar. ¿Ok? Entonces decimos que node es igual a next, y al final, para tener simplemente la lista completa, decimos que tail.next es igual a nulo. ¿Para qué? Pues para poder terminar la lista enlazada y asegurarnos que tail.next ya no apunta a nada más. Y por último, como les decía, regresamos la cabeza, que es el inicio de esa nueva lista enlazada. Y como pueden ver, es un algoritmo muy sencillo de seguir, bastante gráfico con la ilustración que les presenté. Ahora me gustaría ponerles otro nivel de dificultad. ¿Qué pasaría o cómo escribirías el algoritmo para lograr que los valores quedaran lo más estable posible? Es decir, que se modifique en lo menos posible el orden original de los elementos. De tal forma que si nos regresamos a esta, por ejemplo, es decir, cuando decimos que queremos tener lo más estable la lista enlazada resultante, quiere decir que, por ejemplo, 8, 5 y 10, que son elementos que tendrían que ir a la derecha, aparezcan en el mismo orden en el que actualmente están. Y por ejemplo 2 y 1 aparezcan en este mismo orden, 2 y luego 1, cuando los movemos hacia la izquierda. Entonces de eso se trata este reto adicional, en ver cómo modificarían el algoritmo para que justamente el orden de los elementos se altere lo menos posible. Obviamente sabiendo que si tenemos un valor que es mayor al pivote y otro menor, pues ahí se rompería la estabilidad, pero bueno, los valores que por ejemplo consecutivamente son menores o que son mayores se quedarán en ese mismo orden. ¿Cómo le harían? Y bueno, espero les haya gustado este video. No dejarme sus comentarios, sus dudas. ¿Le entendieron al algoritmo? ¿Le entendieron a la visualización gráfica? ¿Creen que es fácil este algoritmo? ¿Creen que les facilita mucho más trabajar con listas enlazadas? Me gustaría que me lo comentaran en los
comentarios en mis redes sociales, etc. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.